Pues cuando salto a la alberca, dejo mi pierna completamente estirada. Pues no sabía la profundidad de la alberca, la verdad. Saltadora de longitud, imagínate, di un saltote, caigo y mi pierna pues topó en el piso y se hizo hacia atrás para un lado. Antes de venirme para acá, para el hexatlón, me sentía muy triste porque estaba dejando esa parte del alto rendimiento, algo que abracé muchísimo, y llego al hexatlón y me pasa esto. Y ahí es donde empieza todo, a leer un contrato, a explicar todo, porque yo soy así de, y esto, y seguro médico, y a ver esto, y ¿quién iba a decir? Y los nervios pues a tope, porque pues nunca había salido en un programa de televisión. Llego a las competencias allá en República Dominicana y me volví a empoderar. Cuando llegué a la ambulancia, al hospital, me acuerdo, y me bajaron de la ambulancia, dije, gracias Dios, porque me diste esta experiencia corta, la viví y a lo que venga. AGP Podcast, Yaciel Ledesma, bienvenida. Hola. Yaciel, deportista ensenadense, y no voy a prolongar la presentación, mejor vamos a ir platicando porque hay un aspecto que ha sido conocido a nivel nacional, una faceta de Yaciel que finalizó con una noticia que le dio la vuelta al país por la trascendencia del proyecto en el que estaba. Pero primero vamos a hablar de Yaciel Ledesma, ser humano, deportista, así que te damos la bienvenida, Yaciel. Muchas gracias, encantada de estar aquí con ustedes. La verdad, me emocionó mucho recibir la invitación y aquí estamos para platicar. Sí, platicamos por ahí el proyecto que tenemos en el Noticiero Diario, pero fue breve con lo accidentado que puede resultar una conexión, un enlace virtual. Entonces dijimos, mejor vamos a invitarla a que nos platique extensamente, pero primero nos gusta de dónde eres, tu familia, tu origen. Sí, claro. Pues yo soy orgullosamente ensenadense. Soy nacida aquí en Ensenada. Mi familia también son de aquí. Mi papá es de Mexicali, pero pues ya tiene muchísimos años viviendo aquí en Ensenada. Y he salido por el deporte. He estado pues en varios estados. Estudié 6 años en Monterrey. Pero mi objetivo siempre cuando salí de acá de Ensenada es regresar con mi familia. Y se cumplió. Me fui 6 años, estuve 4 años en el CAR de Tijuana, internada en concentración, y ya después regreso a Ensenada unos meses y ya después me voy a mi vida universitaria a Monterrey. Tú no fuiste de esos casos, conozco gente que se va de Ensenada, de hecho platicamos con un buen deportista, un futbolista, y nos decía, está en pausa su temporada. Y le decíamos, cuando vengas, y me decían, no voy a ir. Y hay gente así que ya vive en ciudades más grandes que te ofrecen más cosas. Y ya Ensenada es, ¿a qué voy a Ensenada? Pero tú sí bien arraigada aquí a tu tierra natal. Sí, justo. Cuando yo inicié mi etapa universitaria, al inicio de mi carrera, yo le comenté a mis papás, yo voy a regresar a Ensenada. ¿Cuánto tiempo? No sé. 6 meses, 5 años, 10 años. Digo, al final de cuentas, pues la vida es la que decide, ¿verdad? Pero siempre dije, yo voy a regresar a Ensenada. ¿Y de qué región de Ensenada eres? ¿De qué zona? Sí, Chapultepec, Exegido Chapultepec. Digo, al sur. Al sur, sí, al sur de la ciudad, sí, que ahora antes es el Exegido, porque es ahora una delegación de Ensenada también, y que ha ido creciendo Ensenada. Ahora sí que voy a hablar como el señor de la edad que tengo. En mis tiempos, decir Chapultepec era decir lejísimos. Ahora ya la ciudad ha ido creciendo y ya es parte de la misma ciudad. Justo, pues tuve carro en Monterrey. No, era 1 hora, 2 horas de tráfico. Llego acá y me dice mi hermana, es que no, está súper feo el tráfico. Y le digo, ¿cuál? Está súper tranquilo. Pero obviamente si comparamos a Ensenada del 2015, 2012, pues nada que ver, ¿verdad? Porque realmente sí ha crecido bastante. Sí. Muchísimo. Y además ahí recién se ha instalado una clínica de especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social, entonces habrá un flujo mucho mayor. Ahí estudias en toda esa zona, ahí vas creciendo, ahí vas conociendo el deporte en Chapultepec. Sí, justo. Hablando como de mis inicios deportivos,
Todo fue ahí en unas canchitas de pórticos. De pórticos, ahí es, en esa zona. Enfrente, cruzando la carretera. Sí, son unas canchitas que están, ahorita ya hay muchas cosas alrededor, ¿verdad? Pero antes eran las puras canchitas. Y ahí inicié todo mi escuela, el ejercicio era ahí. Pero ya después me fui al Sullivan, ahí con el entrenador Tony. Él, la verdad, y la profesora Doralicia Armenta fueron los que me motivaron a... Nada de esto estaba planeado realmente, yo lo veía como un juego. Y todo fue ahí dentro de las canchitas y de ahí al Sullivan. ¿Y atletismo? ¿Ya atletismo? Sí, claro. Desde el 2011, cuando a mí me llamaron para correr nada más, realmente solamente quería nada más probarlo, ¿no? Intentarlo. Y la profesora Doralicia Armenta, que la verdad súper agradecida con ella, me dijo, sigue corriendo, inténtalo. Y bueno, está bien. Entonces todo lo veía como un juego, Marco, realmente. Solo correr. Y pues te digo, todo inició así, en las canchitas de pórticos. Y de ahí, pues, el escalón, ¿no? Al deportivo, al Sullivan, el famoso Sullivan. Sí, que es donde se da en la famosa pista, aunque es de 6 carriles, es la pista importante de Ensenada, donde todo el mundo se ha dado a conocer. Claro, sí, en muy buenas condiciones. De hecho, antes de mi accidente, fui a correr y la verdad se sintió muy bonito regresar y verla que pues está en muy buenas condiciones. Hubo ahí un problema, creo, con la pista y demás, pero la veo muy bien, la verdad, la veo muy bien y me gustó verla en buenas condiciones. Sí, la última inversión que se realizó la dejó en muy buen estado. Ahora el atletismo, ya sí se habla gimnasia, atletismo, para que un joven tenga un cimiento, independientemente del deporte que quiera practicar, o gimnasia o atletismo, son dos muy buenas bases. Porque tú decías corría, pero el atletismo es un universo de posibilidades. Realmente. ¿Cómo fuiste diversificándote? Pues mira, te comento, inicié corriendo y realmente no estaba nada planeado, no sé a dónde íbamos, ni sabía que el atletismo era más que correr, que había un salto de longitud, que había lanzamientos, hasta que un día, recuerdo que fue mi primer municipal, fue justamente en la Ciudad Deportiva, en Valle Dorado. Y me dice mi profesora, también te inscribí en salto de longitud, pero ahí no había no hay fosa. Lo que hicieron es pusieron un pedazo de tartán y escarbaron. Justamente está en la pura esquina de la Deportiva. Y yo, pues bueno, todo inició así. Como, haz esto, haz el otro. Ya después, cuando fue mi primer municipal, y luego de ahí pasé a un estatal, que yo no sabía que en el municipal había un estatal, fue cuando ya fui conociendo un poquito más, supe que había un salto de longitud, que no solamente era correr, que también había lanzamientos, pruebas combinadas. Entonces ahí fue cuando yo empecé a conocer el atletismo y dije, este es un deporte muy completo, muy maravilloso, y desde entonces me encantó. ¿Y fuiste descubriéndolo así en la práctica o también te interesaste por ir estudiando, ir preparándote? Mira, la verdad, como te comento, todo fue como me motivaron a hacerlo. Ya después, cuando vi mis resultados y me fui dando cuenta de lo que pues era capaz y soy capaz de hacer, ahí fue cuando ya quise como estar un poquito más centrada. Y digo centrada porque es una niña de 12 años, 11 años. O sea, como una niña de 12, 11 años se va a centrar, ¿no? Como, ay, mis objetivos. No, simplemente esas sensaciones que empecé a sentir en las competencias me gustaron y ya fue cuando dije, ok, ya le voy entendiendo a esto. O sea, ya sé que es competir, ya sé que es cumplir, en este caso, el salto de longitud que, ok, salté esto, la siguiente competencia vamos por más. Entonces, ¿cómo le explicas a una niña de 12 años, 11 años que tienes que concentrarte porque en 3 meses hay un regional, hay un estatal? Entonces, te cuento un poco esto porque mi infancia fue en el rancho con mi mamá y mis abuelos. Mi infancia fue estar en las piedras desde la mañana, salir a jugar y meterme como hasta las 5 o 6 de la tarde. Entonces, ¿cómo me fui como dando cuenta realmente lo que no solamente era jugar? O sea, sino el estar ya un poquito más concentrada, si se podría decir, más dedicada. Ajá. Y esta actividad trajo consigo que también descubrieras el espíritu competitivo, querer competir, querer mejorar. Sí, justo creo que eso fue lo que me enganchó. Realmente, no sé si, obviamente algunos deportistas me van a entender perfectamente,
que esas sensaciones realmente no las sientes ni en la carrera de 5K que hay en tu ciudad. Puede ser que sí, es diferente, pero ya cuando vas a un nivel competitivo, cuando ya tienes tu lista de competencias, tu ranking también, porque tú tienes como deportista hacerte un ranking, ahí es cuando ya te vas dando cuenta realmente esas emociones, sensaciones nuevas, de lo que eres capaz. ¿Sí me explico? Entonces, creo que al menos yo, Yaciel, fue lo que a mí me enganchó en el deporte. ¿Recuerdas alguna competencia, algún momento que haya sido un parteaguas en tu vida que dijeras a partir de este momento quiero seguir, quiero competir, quiero ganar? Sí, justamente fue en el CAR de Tijuana, en mi primer estatal, que me quedé en primer lugar, me acuerdo. Y luego me dicen, pasaste al regional, va a ser en Hermosillo. Y dije, ok, ¿y luego mis papás lo tienen que pagar? ¿O quién me va a llevar? ¿O va a ir mi mamá conmigo? Porque mi mamá es mi motor siempre. Y no, o sea, Baja California, ya eres de selección baja. Y yo, ok. O sea, ahí yo no entendía qué seguía después de. En ese entonces, pues Baja era un top, ¿estás de acuerdo? Entonces dije, ok. Cuando me entregan mis uniformes, que la mochilita azul, en ese entonces era una mochilita azul con blanco, y dije, wow, ya voy entendiendo a qué vamos. Y ahí fue cuando me cayó el 20 y dije, ok, ya no solamente voy a competir aquí dentro de mi estado, ya me voy a encontrar con otras niñas por allá. Entonces creo y estoy casi segura que fue ahí. ¿Cuánto tiempo Sí. con tus primeros entrenadores? Mira, todo fue bien rápido. Realmente estuve como 5 meses en las canchitas de Pórticos en un como proceso para interprimarias. Y después de ahí, con mis nuevos entrenadores, que también mi profesora que me inició era parte de ese club, pero en sí con mis entrenadores como los nuevos, ¿no? Los que me ayudaron un poquito más con la mano de mi profesora de educación física, fue más como, ok, iniciamos 5 meses que yo conocí el deporte, el atletismo, y después de ahí lo que quedó del año, que estamos hablando otros 5 meses, 6 meses. Por eso para mí también fue como un, ok, que sigue, fue muy rápido, la verdad. Y súper agradecida por eso, realmente porque ahora lo recuerdo y digo, todo se dio y ahí fue cuando la vida me dijo, aquí te tienes que quedar. ¿Sí me explico? O sea, todo fue muy rápido. ¿Y en ese regional cómo te fue? En ese primer regional. Me fue cuarto lugar, antes era un ranking. Y el ranking recuerdo, no me acuerdo muy bien, pero eran como el primer lugar pasa directo y los demás es por ranking. Y cuando me dijeron, no, que en cuarto, entonces dije, ok, cuarto, ¿qué sigue? No me subí al podio y me quedé como pensativa. Me acuerdo que lloré con mi mamá porque yo dije, pues yo quiero mi medalla, ¿no? Cuando me va diciendo la profesora como 2 semanas después, Yaciel, pasaste al nacional. Y yo, ¿en serio? Pero si no me subí al podio, ¿cómo fue? No, lo que pasa es que por tu marca es un ranking, tal, pasamos al nacional. No, pues ahí no me la podía ni creer porque pues ya no iba a seguir entrenando, la verdad. Dije, pues, ¿qué sigue? ¿Qué vamos a hacer? Y ahí fue cuando otra vez como que, ok, Yaciel, hay que seguir. Uh-huh. ¿Y fuiste al nacional? Claro, sí. ¿Dónde? El Nayarit, me acuerdo. Fui a Nayarit, nos quedamos en Nuevo Vallarta, un lugar increíble. En ese entonces pues no conocía para allá. Y me acuerdo que cuando llego para allá, dije, mi mamá, yo la verdad siempre mi mamá, mis papás, y ya me dice la profesora, no, mi mamá me acompañó en ese entonces, me dice, ahorita nos vamos a ver en la pista, y así, ¿no? Como que explicándome todo. Llega el día de la competencia, Marco, y yo estaba que quería vomitar. O sea, los nervios, horrible. ¿Cómo le explicas a alguien que tiene que competir ahorita en un nacional? Quería vomitar, estaba muy nerviosa, muchas personas por muchos lados a nivel competitivo. Y curiosamente empecé a competir y veo a mi mamá en las gradas y me motivó muchísimo. Y ahí fue también cuando volví a experimentar lo que es una competencia, esas emociones de competir. Y curiosamente ganó bronce.
en salto de longitud. En 100 metros me acuerdo que quedé como en octavo, pero en el salto de longitud ganó bronce. Entonces dije, ok, o sea, ahora sí que fue un chispotón que pasé al nacional y gané bronce, me acuerdo, 13 años para ser exactos. Y pues es algo que siempre voy a guardar, es algo que abrazo bastante, cada logro deportivo obviamente, pero es algo que abrazo bastante. Y justamente mi sobrina de 12 años, 11 años, el año pasado que la invité allá al Sullivan y le digo con mi entrenadora aquí en Ensenada, le digo, Luana, ve, mira, yo a tu edad y así, no me gusta. Y yo, se experimenta, quiero que lo hagas, pero pues no le gustó. No le gustó el atletismo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que yo atesoro tanto ese recuerdo, atesoro a la Yaciel competidora, aguerrida, que dije, quiero que mi sobrina, la persona que más amo también, quiero que también lo experimente para que se dé cuenta realmente lo que hace el atletismo, lo que hace el deporte en ti y que no importa qué edad tengas, o sea, realmente tú puedes hacerlo. Sí. Pero no le gustó. Uno siempre quiere compartir esas motivaciones, claro, o esas satisfacciones que te da tu pasión con tus cercanos y que les pueda abonar. Ahora, Yaciel, también, ¿cómo decidir, decías, la velocidad o el salto? ¿Te especializas? ¿Y ya a partir de ese momento ya lo tenías claro cuando consigues ese logro? No, creo que mis entrenadores me ayudaron como a aterrizar un poco en lo que mejor te vaya, es donde más pues vas a entrenar, más te vas a dedicar. Entonces, regresamos para acá, para Baja California, acá en Ensenada, seguimos entrenando y ahí fue cuando me dijeron, vamos a entrenar ahora en la fosa. El Sullivan pues ya tenía su fosa, todo, ¿no? Un poco más completo. Y ahí fue cuando dije, ok, pues estamos entrenando para más, pues para el salto, entonces pues voy a hacer más alto. Y sí, justo fue así. Vamos a dedicarnos al salto de longitud porque mira, ahorita pues ya son vacaciones, pero en agosto iniciamos de nuevo temporada. Y ahí fue cuando dije, ok, iniciamos temporada y otra vez sigue el proceso de preparación. Y así, justamente el tiempo fue el que me fue pues enseñando también con la mano de mis entrenadores, pero el tiempo fue el que me fue enseñando el que hay una preparación, el que hay una pretemporada, y ya sabes, ¿no? Todo lo que es la metodología del atletismo. Y pues así fue, o sea, realmente todo se fue dando. Todo, ahora sí que fue acompañado del amor al deporte y el tiempo. Uh-huh. ¿Primaria, secundaria en Chapultepec? Sí, todo por aquella zona. Y cuando termino secundaria, bueno, casi terminar secundaria, curiosamente me llega una oferta de ir al CAR de Tijuana. Bien chistoso. Pensé que nada más iba a un fin de semana y me dijeron, no, Yaciel, te estamos invitando para que vengas a vivir acá. Y yo, ok, a vivir allá. Hablaron con mis papás porque es como, ya sabes, como un internado deportivo. Ahí mismo está la secundaria adentro, la telesecundaria, INDECAR, así se llama. Y pues yo todavía como que, a ver, pues a Tijuana. Si yo soy de Ensenada, ¿por qué me voy a ir a Tijuana, no? Obviamente es libre albedrío, ¿no? O sea, me dijeron, si tú quieres, si tus papás te dejan, porque pues menor de edad. Y justamente estábamos en la sierra, en el rancho, cuando me dicen mis papás, ¿tú quieres? Una niña de 14 años preguntándole si yo me quería ir a vivir a Tijuana. Y yo, sí, así. Mi respuesta fue un sí. Y a grandes rasgos, cuando yo iba a terminar la secundaria acá en Ensenada, es que hay una lista y pues tienes que pues venirte para iniciar lo que es tu escuela acá con nosotros, para que cuando salgas ya tengas el registro. Es como más de papeleo, ¿no? Terminar la secundaria ya, en el INDECAR. Y yo, ok, como que todo muy rápido. A grandes rasgos, simplemente mis papás me dieron la confianza. Y es algo que siempre se los voy a agradecer porque su apoyo totalmente fue el que marcó un antes y un después de mi vida deportiva. ¿Qué experimentaste ahí? ¿Cuánto tiempo? Casi, 3 años y meses. Y curiosamente, recuerdo mucho a la Yaciel que vivía en el CAR de Tijuana. Veníamos los fines de semana, un chofer del CAR nos traía para acá a ver la familia y aprendí bastante. Aprendí muchísimo
me atrevo a decir que fue una de mis mejores etapas deportivas, porque ahí fue cuando di un salto enorme. Ahora sí, un salto enorme. Porque ahí fue cuando fui preseleccionada para Juegos Olímpicos de la Juventud. Entonces dije, ok, ya vamos como a nivel más profesional, la verdad, porque independientemente de los resultados o de las competencias que tú tengas, considero que tú tienes que ser profesional en todo. Y ahí, justamente en el CAR de Tijuana, fue cuando me di cuenta, o sea, que soy profesional, que puedo lograr miles de cosas. Ese fue como el boom en mi seguridad como deportista, porque pues anteriormente te comentaba, pues no conocía mucho este ámbito del deporte y llego al CAR de Tijuana y ahí fue donde más trabajé en mi seguridad como deportista. Y sinceramente, cuando yo estaba viviendo ahí en el CAR de Tijuana, pasé como por muchos roces entre algunas niñas de ahí de las villas, que son las viviendas del CAR de ahí de Tijuana. Pero curiosamente, Yaciel, si tú ves a la Yaciel del 2014, era una niña muy dócil. Muy dócil. Era como, ay, sí, bueno, sí, ok. Entonces pasa como algunas roces, ¿no? Entre deportistas, que es muy común, la verdad. El ámbito deportivo, ya cuando pues vas teniendo resultados, se vuelve a lo mejor un poquito pues más duro, la verdad. Ahí fue cuando me di cuenta que tenía que defenderme, que no estaban mis papás ahí, que sí, podemos cometer errores, pero independientemente de eso es seguir defendiéndote a ti como persona, como deportista también. Y justamente varias experiencias que pasé ahí en el CAR de Tijuana me hicieron aprender muchísimo y también lo agradezco bastante. Y experiencias muy, muy buenas. El entrenador que tenía ahí en el CAR de Tijuana, Gerson me enseñó bastante a ser más técnica, hablando en el ámbito deportivo, ser más técnica, más centrada en organización, a ver un poquito más como la metodología de la fuerza en el gimnasio. ¿Sí me explico? Ya todo eso ya lo entendí muchísimo más en el CAR de Tijuana. Y ahora que mencionas eso de las viviendas, recuerdo mucho las entrevistas a Saúl Castro, que era el director entonces del INDE. Tal vez los deportistas que actualmente están en el proyecto del INDE, no es por demeritar, porque la gente que va llegando está haciendo un trabajo de recuperar algo de lo que se ha perdido en el camino. Pero Yaciel, era un instituto sólido, entonces era un instituto que Baja California sonaba a nivel nacional. ¿Te sientes parte de toda esa historia del deporte de Baja California? Sí. Totalmente. Si hablamos o inclusive ver fotos o videos de cómo antes estaba la organización deportiva aquí en Baja California, lo abrazo bastante porque yo fui parte de eso. Fui parte de eso y obviamente estando allá en el CAR de Tijuana, que pues es como el centro, ¿no?, de la parte deportiva aquí en Baja California, me gustó mucho en su momento los apoyos, toda la parte de la organización en cuestión de las competencias que teníamos que salir. Obviamente había veces en las que yo no entendía por qué a veces les daban como más apoyo a otros atletas para ir a competir que a otros. Pero pues te digo, 14, 15 años no lo analizaba tanto como ahora, por ejemplo. Pero pues bueno, favoritismo siempre va a haber, ¿estás de acuerdo? Pero si hablamos como de la parte positiva de lo que es la organización antes en Baja California a nivel deportivo, fui parte de eso y la verdad, antes sí, mis respetos. Y como representante de Baja California, ¿cuál es el logro o la competencia que más valoras? Híjole, abrazo a todas totalmente, pero recuerdo mucho, más que nada por el apoyo, el resultado y cómo me preparé para eso en un campeonato nacional que fue en Monterrey. Te comento, fui parte de la preselección para Juegos Olímpicos de la Juventud, pero pues no se logró el resultado, ¿no? La meta que me habían puesto no di la marca. Pero justamente recuerdo que cuando a mí me hablaron, porque era por invitación antes del ese campeonato nacional en Monterrey, me acuerdo que cuando a mí me hablaron, era como, ¿sabes qué? Pues eres parte de las 6 mejores del país, vamos a hacer, se hace una competencia, te digo, no la conocía, se hace una competencia que es un campeonato nacional y pues te vas a encontrar con las mejores del país. Y yo, ok, ¿y cuándo es, no? No, pues es de tal fecha y así. Y dije,
y yo tengo que pagar mi vuelo, ¿qué tengo que hacer? Porque pues estás de acuerdo que los nacionales con baja y así pues es parte de, ¿no? Todo el proceso. Y recuerdo que yo le hablé a mis papás y yo, papá, mamá, o sea, estoy parte del ranking nacional y tengo que ir a tal competencia y así. Y me dice, no, pues vemos qué hacemos, Yaciel, no te preocupes, si tú quieres ir, síguete preparando. Y yo, sí, yo quiero ir. Pero curiosamente, y por eso te comento, fue cuando hay una lista. Y dentro de esas listas apoyan pues a los que están dentro del ranking. Baja California te daba un apoyo para vuelos, hospedaje y demás. Dije, ay, qué padre, me gusta, o sea, está bien. Pero te digo, ya después experimenté algunas veces en las que pues no había ese apoyo para todos. Y hablando de logros deportivos, te digo, ser preseleccionada para mí, a pesar de que no llegué a la meta, lo abracé bastante. Lo abracé bastante porque dije, ok, soy parte de esa lista de las mejores del país. Ya me estoy ahora sí que rankeando y fogueando con las mejores del país. Inclusive tengo amistades que también en su momento pues, estuvieron dentro de ese ranking y también eso lo rescato, ¿sabes? Hice muy buenas amistades en el deporte y pues me encantó. Todos mis resultados los abrazo mucho. ¿Olímpicos de la Juventud fueron los de Buenos Aires? Beijing. Beijing, Sí, previos a los de Buenos Aires. Sí, nos fuimos un mes al Comité Olímpico, que también, te digo, Baja nos apoyó para ir para allá. Estuvimos ahí entrenando, pero pues te digo, en esa preparación de más, al momento de la competencia, pues no se dio la marca y pues fue una atleta de Nuevo León la que se fue para allá. Y pues eso fue más que nada como el darme cuenta, todo ese proceso cuando estuve en esta etapa, el darme cuenta que amaba el deporte totalmente. Y así nosotros te conocimos, Sí. ya te entrevistamos bastante. Bueno, habremos coincidido también en la cobertura del atletismo estatal cuando estabas en el proyecto del INDE, pero te conocimos aún más en CETIS. ¿Cómo llega CETIS a tu vida? Sí, justo cuando regreso de Tijuana, pues iba a iniciar la preparatoria. Y inicié mi primer semestre en Tijuana, pero ya después me regreso para acá, para Ensenada, y mis papás, ¿y a qué prepa te vamos a meter? Fuimos a varias preparatorias. Y después mi entrenadora aquí en Ensenada, Cinia, sabe que estoy acá en Ensenada. Platicamos un poco sobre el tema de dónde te vas a ir a estudiar, tal. Y me dice, Yaciel, te espero a tal hora con el coordinador de deportes en CETIS Universidad. Y yo, pues está bien, vamos, ¿no? Yo siempre he dicho que todas las cosas van fluyendo. Y recuerdo que ese día yo fui a Preparatoria Xochicalco. Fui a Preparatoria Xochicalco a ver las instalaciones. También fui a un Cobach, fui a Cebatis 41, fui a varios con mis papás. Y llego a CETIS Universidad, me presentan a los directivos, demás, y con mi currículum deportivo, platicando un poco, fue cuando me ofrecieron una beca deportiva. Una beca deportiva y dije, ok, está bien. Hablé con mis papás, salimos de ahí, platicamos un poco y siempre he dicho, Marco, que el deporte me ha dado muy buenas oportunidades. El deporte me ha pagado las escuelas, he estado en muy buenas escuelas, gracias a Dios. Y pues no las pensé dos veces, dije, está muy bien, o sea, me ofrecieron muy buen porcentaje de beca y fue cuando pues inicié con CETIS Universidad. Realmente puedo decir que dentro de mi formación académica fue una de las mejores decisiones y amé muchísimo a esa Yaciel preparatoriana. Me gustó mucho también todos los profesores que tuve, que yo la verdad cada uno los tengo en mi corazón. Inclusive cuando me graduó ahorita de la universidad, a cada uno de ellos les mandé un mensajito diciendo que pues gracias por ser parte de mi formación académica, la verdad. Sí, además CETIS ya por el prestigio que tiene, cursar tu preparatoria ahí ya en términos académicos es importante y más por lo que leíste también en materia de deporte y has mencionado a alguien que también es referencia cuando hablamos con atletas, Cinia, ahí está siempre Sí, Cinia. totalmente. ¿En qué momento de tu trayectoria llega ella y qué tan importante ha sido en tu desarrollo? Sí, Cinia me conoce desde chica, porque curiosamente cuando yo llego al Sullivan había 2 clubes deportivos. Yo estaba en otro club deportivo y ahí fue cuando ella me empezó a ver, pero yo estaba con otro entrenador.
obviamente en competencias también nos veíamos, demás, pero ya cuando yo tuve una conexión, una relación más, pues más fuerte con Cinia, fue cuando ingresó a CETIS Universidad. Y yo la verdad súper agradecida con Cinia porque también ella fue ese plus para que yo entrara a CETIS Universidad. Y siempre también Cinia la tengo en mi corazón porque fue parte también de mi preparación deportiva, porque curiosamente cuando regresó para acá, para Ensenada, yo ya no quería seguir entrenando. Me sentía como un poquito desmotivada. Y sabes que también lo recuerdo porque 16 años, como que también estaba en una etapa en la que pues pasaba cualquier cosita y yo, ay Dios, ¿no? O sea, sientes que se acaba el mundo. Y recuerdo que llegó con Cinia y ella también me motivó a seguir entrenando. Me motivó pues muchísimo el porcentaje de beca que me ofrecieron ahí en CETIS. Entonces, súper agradecida con Cinia, la verdad. Y CETIS es la base, Ensenada es la base del representativo estatal de CETIS. Uh-huh. Aquí está, digamos, las aspiraciones de medallas en eventos importantes para CETIS. Sí, claro. De hecho, cuando a mí me ofrecen ese porcentaje de beca, recuerdo que Cinia me dijo, tú eres la que más porcentaje de beca tienes, Yaciel. Y yo eso lo veo como motivación o como asústate o qué hago, ¿no? Entonces ya después cuando fui a mi primer nacional por CETIS Universidad, pues ganamos primer lugar en salto de longitud, bronce en 100 metros con vallas, en el relevo también nos trajimos medalla. Entonces realmente todo era muy recíproco. Así como también pues CETIS me abrió sus puertas, me ofreció esta beca, también les dimos muy buenos resultados. Entonces por eso también abrazo mucho a mi etapa de preparatoria porque la pasé muy bien, aprendí bastante, muy buenos resultados. Entonces cuando me tocó el salir de preparatoria, no, sí lo eché mucho de menos, la verdad. Sí, esta relación recíproca es como en los trabajos cuando te dicen, oye, pues tú estuviste trabajando, agradece. Pues sí agradezco, pero también yo le di a la institución sí, claro. mi esfuerzo, mis resultados, como tú. Encontré por ahí, preparando la entrevista, ya hacía algún boletín que me imagino que lo preparó Manuel Cepeda de CETIS de Tijuana, en una competencia en Morelia, donde te despedías prácticamente y decías, salté como una leona, dice el encabezado de esa nota. Sí, recuerdo. ¿Qué recuerdas de esa despedida de CETIS, de esa competencia y de todo lo que viviste a lo largo de esos años? Curiosamente, en ese momento ya me habían ofrecido beca en Monterrey. Entonces, mi objetivo cuando salí aquí en Ensenada a mi último nacional era darlo todo. Quiero terminar bien esta etapa, porque te comento, me gustó mucho. Entonces dije, quiero terminar bien esta etapa, quiero llevarme medallas. Recuerdo que esa vez traía una lesión en el cuádriceps derecho y se me olvidó también. Pues se me olvidó totalmente. Obviamente sí traía molestia, pero recuerdo que dije, Yaciel, es como cerrar una etapa de algo que pues fue una oportunidad muy buena, más que nada por eso. Porque cuando yo regreso a Ensenada en el 2016, pues no sabía a qué prepa me iba a meter. Entonces, como que todo se fue acomodando. Dije, gracias Dios, gracias CETIS, gracias Cinia. Entonces, todo se me fue acomodando y a partir de ahí volví a ser como esa Yaciel que te comentaba, de un poco más enfocada. Y no es que haya estado desenfocada, simplemente ciertas situaciones que pasaron en Tijuana me hicieron sentir como pequeña, menos, ¿me explico? Entonces, no, dije otra vez. Por eso abrazo muchísimo esa etapa. Y cuando termino en Morelia, recuerdo, terminé de saltar, voy, abrazo a Cinia, a mi mamá, que siempre está conmigo, y sentí como mucha nostalgia porque pues era un nacional de CONADE por CETIS y dije, parecía que yo estaba terminando una competencia como unos olímpicos, casi, no. Pero dije, como abracé mucho toda esta trayectoria, toda esta experiencia, por eso también quise darlo todo, totalmente, como siempre, pero totalmente, porque sabía que a pesar que me habían ofrecido quedarme en universidad aquí en CETIS, no me iba a quedar. Ese es buen punto a continuar, porque explícanos cómo se da esa situación. Es preparatoria y obviamente universidad, CETIS. ¿Se te planteó en algún momento
continúa este plan de estudios o la tenía ya tú bien clara que te querías ir a los Tigres, a la Universidad de Nuevo León? Mira, me habían ofrecido en Anáhuac de México, también en la UDLAP y en CETIS Universidad. Curiosamente, yo siempre tenía muy claro que quería estudiar algo relacionado con el área de la salud. Entonces, cuando ya iba a finalizar mi etapa de prepa, recuerdo que Cinia me dijo, ¿te puedes quedar aquí? Cinia me dice, flaca, ¿te puedes quedar aquí? Podemos buscar una beca con tus resultados de la prepa, podemos buscar una beca. Y Cinia también, bien luchadora. Y le digo, no, pues vemos, porque pues mire, yo quiero estudiar algo del área de la salud. CETIS pues no tiene nada del área de la salud, es más mercadotecnia, diseño y tal. Y me dice Cinia, bueno, pues piénsalo, recuerdo bien. Y hasta fui a una plática de carreras universitarias ahí en CETIS, porque dije, pues vamos a ver, ¿no? Y curiosamente me fui a entrenar a Monterrey, que es mi entrenador ahorita, Jaime Jefferson. Me fui a entrenar para allá y le digo, me fui a una concentración. Y me dice, ¿qué has decidido? Es cubano. Y yo, espérate, todavía no sé. No, ¿tú qué has decidido? ¿Te vas a venir? ¿No te vas a venir? ¿Qué va a pasar? ¿O te vas a ir para allá? ¿O te vas a quedar allá? Y mi entrenador, Jaime Jefferson, conoce a Cinia. Y me dice, ¿qué vas a hacer? Y después de esa concentración, cuando regreso para acá, le digo a mis papás, sí, me voy a ir a Monterrey. Y me dice mamá, oye, pues que también te dijo el de Anáhuac, de UDLAP y así, ¿no? Pero curiosamente tomé la decisión de irme a los Tigres porque mi entrenador me acobijó desde que me conoció. Me abrazó bastante. Entonces ahí fue cuando dije, yo aquí me quiero quedar. ¿Y qué encontraste? También volviendo a una referencia, Saúl Castro, exdirector del INDE, platiqué con él y siempre lo recuerdo a él como un tigre orgulloso de haber cursado ahí sus estudios. Me contaba alguna vez que hasta estaban sus excompañeros y él chateando de cómo iba el equipo, los Tigres se enojaban cuando perdían. En fin, a lo que voy es que lo escuchaba a él y a otras personas que han pasado por ahí con un arraigo muy importante, se sienten tigres. ¿Tú qué encontraste en la Universidad de Nuevo León, que es una gran universidad a nivel nacional, y cómo fuiste involucrándote en todo este arraigo y ya a nivel competitivo? Curiosamente, cuando yo pongo un pie en Nuevo León y entreno, voy conociendo todo, los entrenadores, la organización, demás, desde ahí ya te sientes un tigre. La verdad, totalmente. Entonces, la psicología que manejan en Tigres es totalmente súper aguerrida. Vamos a hacer esto, mucho apoyo en cuestión de spikes, de ropa para entrenar. A mí cuando me ofrecieron beca para allá, me dijeron, es el 100%. Y yo, ¿pero qué es el 100%? Porque pues el 100% tú me puedes decir es esto y otro me decir pues es también otro, ¿no? Te vamos a dar este departamento donde vivir, las 3 comidas, desayuno, comida y cena y pues tu carrera. Recuerdo que cuando fui a hacer mi examen de admisión, pues yo era algo del área de la salud. Al inicio quería estudiar medicina. Ya después, odontología también me envolvió bastante porque hay algunas especialidades que me llaman la atención y para eso tienes que cursar odontología. Entonces, recuerdo que fui a hacer el examen de admisión demás y recuerdo que una de las entrenadoras de ahí me dijo, no, del área de la médica, no, pero piénsalo, ¿no? Piénsalo, chal. Y yo, no, yo quiero estudiar esto. ¿Pero no por mayor dificultad o por qué? Fue como una advertencia de, pues, es mucha demanda de tiempo y fue como acá también hay mucho tiempo que inviertes como deportista. Y le digo, no, yo quiero estudiar tal. Entonces, cuando te digo, fui a hacer mi examen de admisión y ya fui conociendo las instalaciones, a los demás entrenadores, me fue gustando mucho. Y desde ahí dije, sí, estoy tomando la decisión correcta, me está gustando. Y esto que nada más fui a hacer el examen de admisión, me está gustando. Ya después, pues
quedo con un muy buen porcentaje en la facultad de odontología y llega el momento de irse. Y ahí fue cuando dije, ok, ya no voy a estar en Tijuana, ahora voy a estar en otro estado. Yo soy bien apegada a mi familia, a pesar de que he estado por todos lados, pero estoy muy apegada a mi familia. Y cuando llego para allá, te digo, ahí fue cuando me di cuenta que también me gustaba mucho cómo era el trato, cómo era la organización, los entrenadores desde que llegas, la verdad te acobijan muy bien. Y me empezó a gustar, pero cuando ya empezaron los entrenamientos, así como también te comento, pues me ofrecieron todo en charola de plata, pues también son los entrenamientos. Había días que entrenaba 2 veces al día y ya después... Yo no sabía que la Facultad de Odontología no estaba en la ciudad universitaria, que es donde entrenamos. Estaba en otro lugar, en el área médica, donde está el hospital universitario y demás. Y yo, ¿qué? Y nadie me advirtió esto, pero dije, bueno, no pasa nada. Entonces yo iba y venía, pero como me empecé a empapar un poquito más de mis compañeros de ahí mismo de Tigres, veía cómo entrenaba, decía, estoy con los campeones nacionales y con los mejores del país. Yo también me fui poniendo la playera de Tigres. Dije, pues sí es cierto, ya estoy aquí. Y todo ese esfuerzo que hacía de ir y venir de Ciudad Universitaria al hospital universitario, entrenar, y fui conociendo a mis compañeros, mis primeras competencias. Ahí fue cuando dije, estoy en el lugar correcto, y esta sensación de ser tigre, muy rápido la adopté. Ajá. ¿Y cómo te fue en lo competitivo? Bien, considero que me fue bien. Hay algunos objetivos que no se cumplieron, pero también fui muy realista conmigo. Te voy a contar una experiencia muy chistosa y no me va a dar pena. Y esto no define mi conocimiento, pero recuerdo que reprobé anatomía humana y habíamos ido a competir a Houston. Y dije, híjole, tengo un examen. Y me acuerdo la doctora Terio, siempre la voy a recordar. Ella es hija de unos médicos militares. Entonces, imagínate. Entonces, recuerdo que fui a competir a Houston y regresé. Y me dijo, es que tú no entraste al anfiteatro y no hiciste tu examen. Y yo, pues que me fui a competir. Y en el área médica no les importaba que fueras de Tigres, la verdad. Y yo, no, es que me fui a competir, soy tigre. Así, no, pues no, y no tienes esos puntos y no tienes esos puntos. Pues no pasé pues ese parcial, me fue súper mal. Y curiosamente, yo daba mi 100% entrenando, pero ahí me pegó bastante esa situación, que dije, ok, hay que darle prioridad a la escuela totalmente, porque no me quiero ir arrastrando materias, no quiero sentirme como me siento ahorita, que todo mi esfuerzo para pues las fechas de las competencias tú no las decides, hay un calendario. Entonces ahí fue cuando dije, vamos a tener un poquito más pues presente la escuela, porque como atletas de alto rendimiento, sinceramente a veces a algunos pues sí se les olvida un poquito más, y a lo mejor es inconscientemente pues por el tiempo y la demanda deportiva, pero realmente fue cuando dije, no, centrarse más. Entonces, fui medallista a nivel nacional por Tigres, participé en pues múltiples competencias por ellos, en Estados Unidos, y realmente fue muy, muy bonita la experiencia. ¿Y odontóloga? Y odontóloga. Dientóloga, me dicen mis primos. Sí, que también hay un gran prestigio de odontología ahí en la universidad. Sí, la verdad que sí. De hecho, de estar en CETIS Universidad en un salón de 19 chicos, llego a la Universidad Autónoma de Nuevo León con unos salones de 40, 50 personas, y yo, no voy a aprender nada aquí, porque pues en CETIS era más al pendiente y demás, y llego y digo, no voy a aprender aquí, hay muchas personas, y luego dentro de la universidad hay clínicas, entonces también hay pacientes, eso es una clínica de enseñanza que tiene la facultad. Entonces después me di cuenta que a pesar de que hubieran muchos chicos, muchos estudiantes, tú debes de sobresalir. Tú debes de sobresalir y curiosamente, obviamente pues de los 50 que hay en un salón en el primer semestre de mi generación, pues son menos, ¿verdad?
Y conforme la marcha y demás, me fui dando cuenta que la universidad, a pesar de que es una universidad, es una autónoma de Nuevo León, es pública, sí tiene muy buen prestigio, la verdad. Me gustó mucho también mi carrera como estudiante. Y de tu Ensenada, Tijuana, entre semana y en el CAR, venir a tu Ensenada, a la gran ciudad, en todos sentidos es una gran ciudad, Monterrey, ¿te adaptaste de inmediato? No. No me adapté tan rápido. Cuando llego a Monterrey, me costó un poquito más la parte sentimental con mi familia, porque dije, estoy solita, no conozco a nadie más que mis compañeros, no tengo familiares. Pero ya después, pues tu día muy ocupado, tu mente ocupada, ya eso se fue como desviando un poquito. Pero pues obviamente había días difíciles en los que pues no está ni mamá ni papá, ¿verdad? Porque curiosamente hay algunas personas que dicen, no, foráneo, me encanta ser foráneo universitario en otra universidad, en otro estado. Y yo veo que es como su top, ¿no? Ser foráneo, salir de su casa y así. Pero como atleta de alto rendimiento, ser foráneo, fuera de tu familia, días pesados, no está tan top. ¿El clima? Ajá, el clima. Yo nunca me había subido un metro. Me dijeron, no, pues este metro se baja de aquí de Estación Universidad, te vas a hospital y de hospital te bajas y caminas y así. Fue un súbete, así. Recuerdo que una vez llevaba un buen de mochilas porque era la mochila de entrenamiento de la escuela, la cajita de odontólogas, y dejé mis spikes en el metro, ahí en la banca, y dije, no, mis spikes, o sea, tan atareada que andaba, súper nerviosa porque es un mundo de gente. Ensenada no hay metro. Acá en Ensenada mis papás pues me llevaban y me traían. Y yo manejé pues desde muy chica, la verdad, porque mi papá fue como, aprende porque tienes que aprender. Entonces, pues sí fue muy complicado, pero fue en cuestión un par de meses porque pues te adaptas. Tienes que. Sí, y ya como odontóloga titulada, ya... con la profesión definida, el deporte, ¿qué pasó a hacer? ¿Cuál fue el siguiente paso en materia deportiva ya con tu carrera finalizada? Cuando inicié el servicio social, hablé con mi entrenador y le dije, quiero seguir con el deporte. Considero que es un momento indicado para a lo mejor dedicarme al 100% al deporte, porque también me dieron la opción de terminar mi carrera, hacer una maestría ahí mismo en la universidad para seguir compitiendo, una maestría en FOD, en Facultad de Organización Deportiva. Y me dice mi coach, puedes hacer eso, agarra una maestría y sigues entrenando. Pero ya analizando mejor las cosas, son 6 años de mi carrera. Y dije, voy a hacer una maestría en deportes o en organización. No, como que no conectaba muy bien con lo que yo estudié. Y cuando me gradúo y empiezo el servicio social, que es todo un año completo, ahí fue cuando me di cuenta que ya me tenía que pues dedicar a lo que realmente me va a dejar. Y fue una decisión que hasta ahorita pues sigo resintiendo, Marco, la verdad. Pero pues al final de cuentas también me esforcé mucho como estudiante y pues realmente me gusta mucho mi carrera. Entonces dije, es una decisión que ya tengo que estar tomando. No dejé de entrenar, seguía compitiendo en algunas competencias porque pues todavía seguían las invitaciones, ya sabes, ¿no? Algunos nacionales pues es por invitación. Fui a competir a Estados Unidos todavía, pero ya como que estaba viendo el fin de todo este trayecto. Y ya con esa mentalidad de iniciar tu carrera profesional, ejercerla y que te llaman los de Hexatlón. Sí. ¿Cómo fue? No, hombre, pues me cayó como... Cuando termino mi servicio social, es como, ok, ahora pues hay que regresar a Ensenada también por una situación en la que quería estar con mis papás. Y regreso a Ensenada y le digo a mi mamá, es que yo quiero seguir entrenando, pero como que me desmotivé un poquito, la verdad. Y pues terminar mi carrera y ya no competir por Tigres era o tomas la maestría para seguir entrenando por nosotros, con nosotros y representándonos a nosotros, o pues ya, ¿no? O sea, va a ser por tu cuenta realmente. Y pues se entiende. No tomé la maestría, me regreso a Ensenada
Y aquí fue cuando me pegó más. En Monterrey un poquito más, pero estaba un poco más distraída con lo del servicio. Pero llegando acá a Ensenada fue cuando me pegó el golpe de realidad, que pues ya no estaba en Tigres, llego y pues totalmente desempleada y pues uno sigue haciendo deporte, gimnasio y demás, pero pues no es lo mismo, ¿estás de acuerdo? Entonces llego acá a Ensenada y curiosamente me dice una amiga que también participó en Hexatlón que habían preguntado por mí en algún momento. Y le digo a mi amiga, sí me habías dicho, no, hombre, estaría súper padre y así. Pero te digo, realmente, cuando a mí me hacen el llamado, muchas me preguntan como, oye, Jazz, hace mucho tú habías como hecho un casting o algo. Le digo, no, o sea, todo fue una llamada. Curiosamente estaba en mi casa, mis papás habían cruzado a Estados Unidos y me entra un mensaje por Instagram que sí podían contactarse conmigo. Y yo, sí, claro, vi el perfil y demás y dije, ok, pues de TV Azteca. Dije, pues, ¿qué? La academia. No es cierto, no canto bien. Y ya fue cuando, pues, me dijeron que sí quería participar en Hexatlón. Y dije, ok, ahorita pues no me ha llegado mi título, vengo llegando aquí a Ensenada. Sinceramente, emocionalmente, pues, no estaba muy bien, extrañaba mucho la Yaciel deportista, la Yaciel del atletismo. Entonces dije, ok, pues vamos. Y también, un miércoles, me acuerdo, a las 11 de la mañana me hablaron. Todo muy rápido. ¿Habías seguido tú este programa? No como tal, ver toda una temporada completa, pero te comento, algunos compañeros de ahí de Tigres y una amiga mía fueron a Hexatlón y lo veía muy esporádicamente porque pues en el servicio, la escuela y demás, pues casi no veía tele, la verdad. Entonces, redes sociales, cortos que había de Hexatlón, fue cuando yo pues me di cuenta del programa. Y aquí en Ensenada se siguió mucho el programa por Daniel Corral, sí, que ahí Daniel fue reconocido por sus Juegos Olímpicos, pero digamos que se masificó su presencia por la participación en este Hexatlón. ¿Tú qué te llaman y qué sigue? ¿Qué te dijeron? ¿Cómo están en términos de organización, de estructura? ¿Qué proyecto, qué tipo de proyecto es? Sí, me hablaron, te digo, un miércoles en la mañana y me dijeron que sí podía estar al día siguiente en Ciudad de México. Y yo, dije, pero ¿a qué hora? ¿O me van a pagar los vuelos? ¿O qué se hace? Y me dijeron, sí, no te preocupes, ahorita en 40 minutos te mandamos. Bueno, antes de eso me explicaron todo, ¿no? Todo. Fue una plática como de 1 hora. Y después de eso, en resumen fue como mañana jueves, tienes que estar a las 9 de la mañana en el Hospital Ángeles también para hacer pruebas físicas, de salud. Y pues acá seguimos hablando de esto y así, y así. Y dije, ok. Y sí, al día siguiente me voy a Ciudad de México y ahí fue cuando pues hubo la junta, un contrato. En cuestión de organización, la verdad, pues todo muy bien. Desde que llego al aeropuerto, pasan por mí, vamos a hacer las pruebas médicas, después de ahí vamos a una oficina que es parte de ahí de la producción y ahí es donde empieza todo, a leer un contrato, a explicar todo, porque yo soy así de, y esto, y seguro médico, y a ver esto, y ¿quién iba a decir? Porque curiosamente pregunté por un seguro médico y me dijeron, no te preocupes, mira, cuentas con un seguro médico desde que partes de aquí de México, tal, y yo, ¿pero qué cubre? O sea, porque un seguro médico nada más es unas pastillas y ya, ¿no? No, cubre tal, por alguna lesión y demás. Y yo, ok, está bien. Y leo todo el contrato y demás, me explican, te digo, un poco más a detalle y se firma y ya, me regreso a Ensenada. Me dijeron, tienes pues 6 días para acomodar ahora sí que tu vida porque pues ya el sábado salimos a República Dominicana. Allá graban. Ajá, en República Dominicana. ¿Y cómo empezó todo y qué pasó? Todo empezó pues saliendo a República Dominicana. La experiencia, como te comentaba anteriormente, la verdad está muy padre. El trato es muy bueno. La organización también. Llegamos a República Dominicana y a mí me invitaron a ser parte del draft. Me dijeron, el draft es para atletas que tengan buenos resultados, atletas que participen para quedarse algún equipo azul o rojo. Yo no conocía el draft tampoco. Me dijeron, sí, la temporada pasada hubo draft. Y yo, no, pues es que no la vi. Pero dije, ok, vamos a ver, ¿no?
Y llegamos a República Dominicana y ya nos instalan demás y nos empiezan a explicar todo un poco. Todo, vamos a grabar tal, vamos a hacer esto, vamos a hacer el video de introducción y muchas cosas. Y yo, ok, está bien. Y los nervios pues a tope porque pues nunca había salido en un programa de televisión. Y obviamente cuando llegas ahí empiezas a ver todas las tierras del hexatlón, los circuitos y demás. Ahí fue cuando dije, wow, no se ve cómo está en la tele. Y te digo, llegamos a República Dominicana, empezamos a organizarnos y el primer llamado fue el día siguiente. Y ya empezamos a grabar y a conocer un poquito más pues todas las tierras del hexatlón, la zona y así. ¿Y en el segundo programa qué pasó? Y ahí en el primer programa, la verdad, fue para quitar nervios. Pero curiosamente, como le comento a algunas personas, abracé mucho esta experiencia también porque venía de pasar meses en las que quería ser la Yaciel de antes deportista, estaba pues en ese trance de dejar el alto rendimiento. Entonces, llego a las competencias allá en República Dominicana y me volví a empoderar, ¿sabes? Entonces, en el primer programa me sentí súper bien. Obviamente en los tiros como que, híjole, ¿no? Pero como digo, el primer programa para mí fue para quitar nervios. Y el segundo programa, que fue 2 días después, porque un día antes hicimos una grabación para México-Alemania. Después fue cuando pasa pues mi fractura. Ese día recuerdo que ahí estaba una amiga mía y le digo, me siento muy bien. Y curiosamente, un día antes que terminamos de grabar eso de México-Alemania, le digo a mi mamá que que nos quitan teléfonos. Entonces ya me despido de mi familia, le digo, ya va a empezar las competencias, ya va a empezar así de lleno. Pues yo despidiéndome, ¿no? Y le digo a mi mamá, me quiero quedar, me voy a quedar y no me quiero ir. Porque te comento, o sea, volví a sentirla y así la adrenalina de las competencias y demás. Y le dije a mi mamá, no me quiero ir, yo me quiero quedar. Y ya, al día siguiente, el llamado es a las 7 de la mañana, nos fuimos y recuerdo que le digo a mi amiga, le digo, me siento súper energética, no nerviosa, me siento emocionada, extasiada. O sea, yo me sentía, ahora sí que más que un tigre, más que mi alma mater. Me sentía muy bien, la verdad. Y curiosamente, antes nos dan unas fichas para saber quién entra primero, quién entra después. A mí me tocó el 2. Y paso a la competencia, vamos por el circuito y llega el momento de saltar a la alberca. Y pues cuando salto a la alberca, dejo mi pierna completamente estirada. Pues no sabía la profundidad de la alberca, la verdad. Saltadora de longitud, imagínate, di un saltote, caigo y mi pierna pues topó en el piso y se hizo hacia atrás para un lado. Y ahí fue cuando dije, ay no, ¿qué está pasando? Era un dolor horrible. ¿Sentiste que todavía de inmediato la gravedad? Sí, totalmente. Todavía lo recuerdo y me da como, no sé, unos escalofríos porque es un dolor muy fuerte. Y ahí fue cuando yo quise seguir corriendo, quería levantarme, pero pues ya no pude. Y ahí fue cuando dije, no, esto no está bien. Uno como pues conoce su cuerpo realmente, y ahí fue cuando dije, no, esto no está bien. Me sacaron de la alberca y ya después el presentador Rosique comenta, no, vamos a ver si Yaciel se encuentra en buen estado y así. Dije, no. Y no es por ser negativa, simplemente yo sentía que no estaba bien. Sí, de hecho vi hasta unas fotos de Rosique que estaba ahí a tu lado, sí, platicando. ¿Qué vino después, Yaciel? Porque cuando lo hemos platicado antes de la entrevista, cuando uno tiene una lesión seria, dices, lo primero que te pasa por la mente es, viene algo difícil. Viene meses o tal vez un tiempo difícil. ¿Lo pensaste en ese momento y cómo transcurrió todo eso que pasó por tu mente? La verdad, cuando me suben a la ambulancia, recuerdo que mi amiga se despide de mí y me dijo, Yas, vamos a estar aquí al pendiente, no te preocupes, porque pues yo no dejaba de llorar. Fue un sentimiento que experimenté por primera vez un poco extraño, porque tenía miedo, la verdad. Y cuando íbamos en la ambulancia,
recuerdo que el de la pues es que es tierra, ¿no? Son terrenos. Cayó en un hoyo y un dominicano muy, muy lindo, un paramédico de ahí, le dice, cuidado, cuidado, y así, ¿no? Y me dice, mira, ¿estás bien? ¿Te dolió? Y le dije, no, no estoy bien, pero yo ni me dolió el golpe ese, o sea, realmente yo iba pensando en otra cosa. Y me dice, ¿todo va a estar bien? Le dije, no, sí, yo sé que todo va a estar bien. Y platicando con él, le digo, es que mi vida va a cambiar. No, vas a estar bien, vas a ver. Lo que te dicen todo, ¿no? Que lo agradezco, la verdad. Es una parte de que te inyectan motivación, positivismo. Y ahí me quedé calladita, cerré mis ojos y fue cuando, como te comentaba, dije, Yaciel, tu vida va a cambiar, échale ganas. Y iba hablando conmigo, me iba terapiando, iba hablando conmigo totalmente. Y hasta que llegué al hospital dejé de hablar conmigo. Recuerdo perfectamente todo lo que me iba diciendo a mí misma porque, no sé, como que me proyecté y dije, antes de venirme para acá, para el hexatlón, me sentía muy triste porque estaba dejando esa parte del alto rendimiento, algo que abracé muchísimo, y llego al hexatlón y me pasa esto. O sea, ahí todo eso se me vino a la mente. Pero ya cuando llegué a la ambulancia, al hospital, me acuerdo, y me bajaron de la ambulancia, dije, gracias Dios, porque me diste esta experiencia corta, la viví y a lo que venga. Así, o sea, fui la verdad muy tajante conmigo, muy dura, si se podría decir, pero considero que pues eso me ayudó en su momento para no perder el control. Sí, ayuda a ser práctico en esos momentos, a lo que viene, enfrentarlo. Sí. El diagnóstico, ¿cuál fue? Y ¿cuántas veces al quirófano? ¿Cómo te atendieron? Sí, ahí en República Dominicana me hicieron nada más una radiografía y me dijeron, es una fractura, pero pues tenemos que hacerte estudios más estudios. Ahí no contaban con algunos aparatos, demás. Y cuando salgo de ahí del hospital, me dijeron, pero tenemos que esperarnos 2 días porque estás con una posible trombosis. Y yo, ahí fue cuando más me asustó. Entonces pedí mi teléfono para marcarle a mi mamá y decirle, mi mamá bien emocionada, hija, ¿cómo te fue? Y así. Y yo, mamá, y me dijo, ¿qué pasó? Las mamás, ¿verdad? Mamá, así. Me dice, ¿qué pasó, Yaciel? Y le digo, es que me fracturé la tibia. Fue una fractura de tibia. Yaciel, ¿pero cómo? Y yo, pues en el hexatlón, mamá. Así no, mi mamá, Yaciel, ¿estás bien? Muy preocupada, imagínate. Entonces, le digo, mami, no voy a tener mi teléfono ahorita, pero estoy bien, me están medicando, chal. Ahorita que me instalen de nuevo, me comunico contigo. Entonces, ya hasta cuando pude viajar, que llegué pues en muy malas condiciones a Ciudad de México, ahí fue cuando ya supe el diagnóstico exacto, que pues era una fractura de meseta tibial. Entonces recuerdo que era un domingo y me dijo el doctor, fue a verme de emergencia porque pues le comentaron mi caso por lo de la trombosis, traía la presión alta, varias cosas. Y me dijo, Yaciel, vamos a ver cómo están tus ligamentos, o sea, todo ahí alrededor de la zona, porque no se ve muy bien ahorita. Ahorita te digo tú el diagnóstico y demás. Y yo, no, sí está muy bien. Entonces yo esperando el resultado, obviamente. Y ya cuando el doctor va de nuevo a visitarme, me revisa, me hacen estudios y demás, ya fue cuando me dijo que pues sí, mi meseta tibial estaba fracturada en 3 partes. Y yo, ok. Y me dijo, Yaciel, vamos a ver si puedes volver a correr. Y agradezco que haya sido muy directo conmigo también, pero pues me cayó como un hombre muy, muy fuerte, como balde de agua fría, siempre lo digo porque te comento, o sea, estaba pasando por algo de extrañando tanto el deporte, y llego a Hexatlón, me pasa esto y me dicen que a lo mejor pues no vuelvo a correr y pues sí me pegó muchísimo en ese momento. 4 días después ya entro a quirófano y pues me colocan una placa de 15 centímetros y 8 tornillos. Ajá. Una cirugía sí. complicada y fuerte, sí. Yaciel. Y
¿Todo lo que viste plasmado en el contrato fue cumplido? Sí, la verdad que sí, muy agradecida con la producción porque desde el día 1 que yo salí de República Dominicana hasta que fue mi segunda cirugía, obviamente hay algunas cosas por parte del seguro que tienes que esperar, qué tal, y como protocolo, ¿verdad? Pero a pesar de eso, han cumplido muy bien. Ahorita tengo que infiltrarme plasma y ellos tienen como una categoría en la que, pues, por lo de mi fractura y demás, no está dentro de lo que, pues, va, ¿no? Este tipo de procedimientos. Y esa es la única negativa que me han dicho ahorita. Sabes que el plasma no va dentro de lo que el seguro puede cubrirte, pero estamos al pendiente a lo que necesites. Entonces, en cuestión de apoyo, la verdad sí he tenido muy buena respuesta. Y lo único es lo que te comento ahorita, nada más lo del plasma, porque el traumatólogo me lo recomendó para acelerar un poquito más la recuperación. Porque pues ahorita si no te puedo subir escaleras tan rápido, pues varias cosas. La verdad que sí estoy un poquito limitada. El trauma me dio la opción de plasma y esa es la única negativa que he tenido ahorita con el seguro. Ajá. Dijiste, volví, segunda cirugía, 2 veces al quirófano. Uh-huh. Sí, cuando me colocan la placa y los tornillos, como una semana después, me empiezo a sentir mal. Y me dice el doctor, vamos a hacerte estudios. Todavía no me regresaba a Ciudad de México. Yo estuve ya en Ciudad de México con mi mami 1 mes viviendo allá. Y me detectaron una infección. Entonces me hicieron un estudio y salió que era Streptococcus aureus. Entonces me dieron un esquema de antibiótico y estuve tomando antibiótico por 4 meses. 4 meses con antibiótico. La verdad, fue muy, muy duro porque no me daba hambre. Ya hubo un momento en el que tenía muchas náuseas. Realmente no me sentía tan bien, pero es como que parte del antibiótico, estamos en constante chequeo contigo, con los laboratorios, demás. Después de Año Nuevo, ya que pasó todas las fiestas, se supone que a mí me iban a intervenir quirúrgicamente 10 meses después para que el hueso consolidara bien y demás. Y luego, después de Año Nuevo, me empiezo a sentir mal. Y le digo a mi mamá, no me siento bien, pero yo tengo el umbral del dolor bien alto, Marco. O sea, yo puedo estar con un dolorzazo, pero tú me vas a ver sonriente. Y le digo a mi mamá, me siento mal. Y empecé con vómito, temperaturas de 39.5, un dolor horrible en la zona, en la rodilla, dolores de cabeza. No tenía nada de apetito, debilidad. No, o sea, me sentía mal, muy mal. Y ahí fue cuando le dije al doctor, todo ha pasado en menos de 10 horas, o sea, me siento mal. Me dijo, ¿sabes qué? Vete a hacer unos análisis, necesitamos ver tal cosa. Y para no hacerte el cuento tan largo, eso fue un jueves y yo el martes ya estaba en quirófano. Ya estaba en quirófano porque me dijo que pues ya eran muchos meses con antibiótico y que era preferible quitar pues los tornillos, ya que la bacteria estaba adherida a uno de los tornillos y pues necesitaban ser retirados para que yo estuviera bien, porque pues después de esa última cirugía que fue hace 2 meses y medio, ya casi 3, más antibiótico. Entonces ahí fue cuando el doctor me dijo, preferible el quitar ahorita los tornillos. Y pues yo un miedo inmenso, porque si tú me dices a mí que en 10 meses te los quiten y luego ya te los van a quitar en 4, pues yo dije, menos voy a quedar bien. ¿Qué tan consolidado está todo? Uh-huh. Entonces me hicieron un estudio también para saber cómo iba mi hueso y demás. Todo obviamente cubierto por parte de la producción. Y el doctor me dio seguridad. La verdad, me dijo, si él me dijo al principio, en la primera cirugía, que a lo mejor no iba a volver a correr, y ya después de su intervención quirúrgica me dio muy buenos resultados, fue muy realista conmigo. Desde ahí yo le agarré mucha confianza a mi doctor Diego de la Rosa, que la verdad es muy bueno en Ciudad de México. Me dijo, está bien tu hueso, está consolidado, tenemos ahí nada más un pequeño desnivel en la meseta, pero ahorita vas a estar sin pisar casi como 2 meses. Y yo sin pisar, y me dijo, puede ser menos. Y yo, ok. Si a mí tú me dices puede ser menos, dije, perfecto.
Si tú me dices 2 meses, van a ser 2 meses, pero si van a ser menos, dije, ok, vamos a echarle ganas a la rehabilitación y demás. Entonces, después de mi última cirugía, el doctor me dijo, todo va a estar bien, tu hueso está bien, confía en eso, está bien, está bien. Entonces, es también enseñarle a mi mente como, Yaciel, no fueron 10 meses de que te van a retirar los tornillos, fueron 4, pero tú estás bien, el doctor te dio la confianza, pero sí, nada de apoyar, nada de apoyar, y pues estuve en cama. Uh-huh. ¿Y cómo estás actualmente? Me siento enfocada. Sí, me siento enfocada. Pero hablar de este tema sí me causa un poquito de sentimiento, la verdad. Ya me habían invitado a una plática, un programa pues unos compañeros que tienen un programa en Monterrey, pero curiosamente cuando yo salí de mi última cirugía, la que te comento, pues salí con anemia, salí mal de esa cirugía, muy débil. Emocionalmente pues también como que, no sé, no me sentía al 100%, como que ese positivismo que a lo mejor al inicio me planteé totalmente, pues ya estaba un poquito pues desviada, la verdad. Y les dije que no, que pues ahorita no podía, estaba con mi recuperación y demás, pero no porque no pudiera, sino porque realmente me costaba mucho hablar del tema. Ya estás mejor, mucho mejor, por lo que veo. Sí, ya un poco mejor, y pues regresando otra vez a volver a mi profesión también, a hacer deporte. Te desconectaste, obviamente será duro para ti ver la imagen de la lesión, pero te desconectaste del programa, ¿te has informado cómo están tus compañeros, cómo siguió todo? Seguimos en contacto los del draft, conocí a increíbles personas, pero me desconecté como un poquito de redes sociales, de todo el entorno del hexatlón. Lo seguía viendo, seguía apoyando a mis compañeros que seguían en la competencia, pero no sé, considero que siempre tengo como esa parte de esto me sirve, me hace bien, no, ok, no, lo dejamos a un lado. Estoy con cosas que realmente me puedan traer pues positivismo, la verdad, porque ver el programa me hacía recordar como que todo este proceso y era un poquito complicado, entonces dije, no, mejor no lo vemos, mejor nada más cortos en Instagram. Cuando me metí a mi Instagram, porque te digo, también me alejé un poquito de redes sociales. Y así fue mi reacción realmente, como que, no sé, quise separarme y dividir un poquito más esa parte de a lo mejor antes subía mis historias deportivas, entrenando y demás. Yo siempre le he dado ese enfoque a mis redes sociales. Entonces dije, ahorita no puedo, me enfoco en otras cosas. ¿Y estás enfocada también a tu profesión? Sí. ¿Para lo que estudiaste? Sí, ahorita ya estoy ejerciendo de nuevo. Poco a poco estoy haciendo, pues, reabriendo mi agenda aquí en Ensenada. Y pues sí ha sido un poquito complicado, Marco, la verdad, porque pues llego a Ensenada, no conozco a otros especialistas o lugar donde pueda ejercer, porque pues ahorita yo no voy a poner un consultorio ya que quiero seguir estudiando. Entonces sí ha sido complicado volver al ámbito profesional, pero pues poco a poco, todo fluyendo. ¿Y la continuación de tus estudios relacionado a la odontología? Sí, considero que quiero seguirme preparando. Entonces, ya que esté mejor también de salud, ya que me sienta pues al 100% preparada, voy a retomar mis estudios y quiero hacer una especialidad. Muy bien, Yaciel, me da mucho gusto verte bien. Sí, gracias. Que hayas confiado en nosotros y que te hayas abierto para contarnos esta experiencia con tantas situaciones traumáticas que has ido superando en base también a todo lo que nos has contado. Toda esta trayectoria en la que has superado obstáculos. Y adelante, y que tengas mucho éxito en todo lo que emprendas. Sí, muchísimas gracias. Y es un gusto estar aquí con ustedes y la verdad, tanto a ti como a todo tu equipo lo tengo aquí muy presente conmigo y súper agradecido, la verdad. Muy bien, Yaciel Muchas Ledesma, gracias. el día de hoy, Gracias. AGP Podcast.